Dios me le bendiga a toda la iglesia en esta mañana de miércoles. Quiero, con la ayuda del Señor, pues entregar una reflexión que ayer meditábamos en el culto de oración, pero para todos los hermanos que no pudieron subir a orar, pues quiero dejarles este pensamiento también de la palabra. En el Salmo 73 leemos de la vida de Asaf. Asaf está viviendo un tiempo realmente difícil, una crisis espiritual, tanto así que él dice que está a punto de que sus pies resbalen. Está en un punto de si continúa o no continúa. Él dice que su alma, en el verso 21, dice que su alma estaba llena de amarguras y en su corazón sentía punzadas. Todo esto dice él que es porque él comienza a ver a los impíos, que estos viven llenos de soberbias, no tienen trabajos, no tienen fatigas, que sus ojos se les salta de gordura y que, ¿verdad? Él ha limpiado su corazón, pero como que están mejor los impíos que él. Y en medio de toda esta situación, lo que se plantea a Asaf es, bueno, realmente vale la pena servir a Dios, vale la pena seguir en este camino de santidad. Es lo que se plantea Asaf, porque dice, si yo comparo la vida que tienen estos impíos, que no se acuerdan de Dios, que no se acercan a Dios, que no tienen ningún compromiso con la vida de santidad y compromiso con Dios, pues se la pasan mejor estos que yo. Y ante esta situación terrible espiritual que está viviendo Asaf, pues dice que él entra en el santuario de Dios. Es llevado por el Señor al santuario, porque dice que lo tomó el Señor de la mano derecha, dice en el capítulo ahí 73, verso 23, con todo esto yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y allí él entra al santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? El santuario de Dios es donde Dios habita, donde habita su presencia, donde hay comunión, donde se nos revela su voluntad, donde recibimos de parte de Dios dirección. Y esto es, Asaf está en una confusión tremenda, está en ese momento donde abandona todo o continúa. Era su conflicto interno que estaba viviendo. Aquí abandono todo, me vuelvo a los caminos fáciles del impío o continúo en el camino recto del Señor. Y en medio de todo esto, entonces, en el verso 17 está el punto clave del momento en que Asaf recibe claridad en sus ojos espirituales. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y es aquí precisamente donde está la reflexión y el consejo de Dios para la iglesia. Solo entrando en el santuario de Dios, donde hay comunión, revelación, dirección, voz de Dios, guía del Espíritu Santo, es que podemos nosotros despejar toda duda, quitarnos y librarnos de todo conflicto interior que estemos viviendo en cuanto a toda crisis espiritual que en algún momento el cristiano la vive. Jeremías la vivió y Jeremías dice, yo no voy a hablar más, voy a callarme, no voy a continuar,
pero dice que había un fuego de Dios dentro de él, que lo, aleluya, impulsaba, que no pudo resistir. Era la presencia de Dios. Era un hombre que estaba bajo esa nube de la gloria de Dios que lo impulsaba a continuar, a caminar, a avanzar. Y es aquí entonces donde decimos, es determinante que el cristiano sepa que una cosa es intentar orar y otra cosa es hablar con Dios en el santuario donde Dios está. Una cosa es intentar orar y el intento, decimos, el intento es bueno porque habla de tu temor reverente, habla de que tú estás pues interesado en que Dios te ayude, te sostenga, te dé fuerzas. Pero una cosa es intentar hablar con Dios y otra cosa es hablar con Dios. Asaf cuando dice hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos, es que él allí habló con Dios y Dios habló con él. El tema de tanto cristiano, cuando nos enfocamos en hablar nosotros y hablar nosotros y hablar nosotros, pero no dejamos que el Señor nos ministre, nos hable, nos revele, nos guíe en su voluntad. Entonces dice, entré en el santuario de Dios y comprendí. Dios le habló, Dios le mostró, Dios le dijo, mira, Asaf, no te preocupes. Tú no estás viviendo una vida de masoquistas. No llevamos una cruz, iglesia. No llevamos una cruz porque seamos masoquistas. Es que es la cruz de Cristo la que nos da vida. El negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo es lo que nos da vida. Y que nosotros esa revelación la tenemos en el santuario de Dios. Porque si no, entonces llegamos a conclusiones fatales como estaba llegando Asaf, que fue Dios el que lo libró. Asaf dice, yo era torpe. Y esa torpeza la entendí en el santuario de Dios. Tan torpe, tan embrutecido estaba como una bestia delante del Señor. Pero allí en el santuario se me aclaró, recibí sabiduría, se me volvió el entendimiento, casi como Nabucodonosor después de 7 años de estar comiendo pasto como las bestias, con las bestias, ¿verdad? Y convertido en un animal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alejarse de Dios es muerte. Y ahí lo dice Asaf en el verso 27. He aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y yo estaba pensando alejarme. Era torpe. Estaba pensando alejarme de Dios. Y entonces por eso lo escribe y dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No hay ninguna sabiduría, solo una persona con razonamiento totalmente erróneo, equívoco, enloquecido, puede decir, me voy a alejar de Dios, me voy a alejar de su voluntad, me voy a alejar de sus propósitos. Y luego, ya con la revelación en el santuario de Dios, Asaf dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. De aquí no me muevo, continúo adelante, continúo siendo un adorador, continúo siendo un salmista. Eso es lo que determinó Asaf y es lo que, aleluya, toda persona con mente de Cristo, con un corazón nuevo, puede decir y determinar, aleluya, que todos los días de su vida vivirá para Dios, será un hijo de Dios, se comportará como tal, amará al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque el acercarme a Dios es el bien.
Así es que te animo en el nombre del Señor para que tú tengas una vida en el santuario de Dios, en comunión con Dios, conociendo su voluntad y haciéndola. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde y adelante en el nombre del Señor.